Bueno, hoy estuvieron más de 100 víctimas acompañándonos en esta reunión con la misión técnica de la Organización de Naciones Unidas, concretamente de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Tenemos aquí pues, esposas, por cierto, de 59 colombianos presos políticos que se encuentran en La Yaguara, familiares. Aquí está, por ejemplo, la hija de José Alberto Marulanda, el doctor médico que se encuentra en Ramo Verde. Está con nosotros también familiares o esposas de trabajadores de PDVSA, quienes se encuentran también presos con fines políticos, y así tenemos gente del Táchira, aquí nuestra coordinadora Raquel Sánchez, y familiares de los hoy presos políticos de personas del Instituto de Seguro Social que están allá por consecuencia pues, de este clamor por la ayuda humanitaria. Estuvieron también acá expresos políticos, es decir, personas que no solo han estado presas sino torturadas, y también contaron muchos casos de torturas muy graves, que fue lo que más se enfocó esta reunión, torturas pues que están siendo tomadas en cuenta y que ya lo hemos considerado no solo el Foro Penal, sino ya incluso la Organización de Naciones Unidas lo está considerando como algo sistemático que ocurre en el país. ¿Cuáles son los resultados de esta reunión? Bueno, los primeros resultados no los podemos saber, sino tiene que haber una respuesta directa de la misión técnica, pero quiero decirles que esta misión técnica que está trabajando en Venezuela no es, como se ha dicho, enviada por Bachelet para, digamos, como algo nuevo. Es una misión que viene trabajando desde hace mucho tiempo y que ha emitido informes sobre Venezuela y que está bastante consciente de la grave violación a los derechos humanos que aquí existe, y particularmente en lo que respecta a los presos con fines políticos. Se esperan básicamente, primero, que determinen si existen o no las garantías para que, por ejemplo, en este caso la alta comisionada Bachelet venga. Quiero decirles que un primer punto, hoy día, siendo que a la misión no se le permitió la visita, el hablar con los presos políticos en las cárceles, ya eso implica que no existen garantías en lo que respecta a ese punto para que en este caso, alta comisionada Bachelet venga. ¿Qué quiere decir? Que no puede venir la alta comisionada a Venezuela simplemente a visitar paredes, como así les quisieron hacer ver en este caso, a los miembros de la comisión. Fueron a lugares, por ejemplo, aquí está, esposa de trabajadores de PDVSA, y son testigos de cómo maquillaron esta cárcel Hombre Nuevo Libertador allí en el estado Carabobo, allá al lado de Tocuyito. Ellos son testigos de eso, se lo pueden contar, de cómo incluso ocultaron a los presos en cárceles aparte para que no se viera el hacinamiento que allí ocurre. Tenemos los testimonios de Vicky Marulanda, la hija de José Alberto Marulanda, también de familiares de Vasco da Costa, José Luis Santa María, de William Saguado, están todos acá. ¿Cómo fueron testigos? Precisamente ellos, de que no les permitieron conversar confidencialmente y en reserva con cada uno de ellos. Hoy tuvieron el testimonio directo de los familiares y testimonio de personas que estuvieron allí en esos lugares y que les pudieron contar exactamente lo que allí ocurre. Pero más allá de eso, repito, una de las condiciones elementales, que es, por ejemplo, no solo la accesibilidad, que es fundamental, sino el poder conversar directamente con las víctimas, en este caso con los presos políticos, no se ha cumplido hasta ahora. No sabemos si se va a cumplir o no, no sabemos si le van a permitir, por ejemplo, la visita a 59 colombianos que se encuentran allí en La Yaguara como presos políticos, que les contaron pues cada una de las esposas lo que allí ocurre. Eso evidentemente se les tiene que permitir la visita para ver qué, para ver la degradación que hay en el ser humano como consecuencia de la prisión, la falta de atención médica, el estado de salud, y esas son las cosas que definitivamente ellos tienen que evaluar. Una segunda, digamos, situación o resultado que se debe obtener es el informe que se va a presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre junio y julio. Ese informe va a recoger evidentemente cada uno de estos testimonios. Concluyo, nosotros como Foro Penal estamos sirviendo como ONG de canal, digamos, para las víctimas que así lo requieran, no solo las que representamos, sino cualquier otra, a los efectos también de que de aquí en adelante pueda existir un canal directo con esta misión de la ONU, como ya ha existido, pero que esto no termina aquí. Es decir, esta es una reunión que continúa la investigación, continúa el análisis de la situación venezolana. Esta es una simple reunión que dentro del contexto de esa investigación, de recoger información, se está llevando a cabo, o va a continuar esta investigación. La comisión, cuando quiero decir que no es tonta, es que ellos están bien claros
de la situación que ocurre en el país. Ellos están bien claros de que les están ocultando información, están bien claros de que están ocultando la situación real del país, pero como dije también en una oportunidad, el sol no se tapa con un dedo, y en esas mismas palabras fueron utilizadas por ellos el día de hoy. El sol no se tapa con un dedo, y a pesar de que tú no veas, no hables con el preso, le ves a los ojos, y en los ojos se ve claramente el sufrimiento y la necesidad de hablar. Tú no hablas con el preso, pero hablas con la hija, y la hija te cuenta con testimonios. Estos son cantidades de testimonios escritos incluso a mano por muchos presos que tenemos desde hace mucho tiempo, y estos testimonios marcan una verdad que es innegable, que en Venezuela no solo se violan los derechos humanos, sino que se ha incrementado la tortura. Creo que es un error poner en tela de juicio esta misión técnica. Son personas expertas que conocemos además desde hace tiempo y sabemos que actúan objetivamente. No podemos meter las manos en el fuego por Bachelet. No la conozco, definitivamente Michelle Bachelet ha cumplido funciones políticas, pero también tiene pues una responsabilidad y también una reputación que resguardar. No es tan fácil simplemente negarse o voltear la cara a las recomendaciones que la misión le dé, y por eso es que nosotros seguimos trabajando, seguimos aportando información. Y hay un punto también importante: no se puede pretender abrirle los ojos al mundo si el mundo no conoce de lo que ocurre en Venezuela, y esa es la función que nosotros tenemos. Técnicamente lograr que se determine y se identifique y se verifique lo que ocurre en Venezuela. Eso es lo que hicimos el día de hoy, y la misión, en este caso técnica de la ONU, que por eso la palabra es importante, técnica, no es política, no tiene ningún tipo de inclinación política, y ha venido trabajando esta situación de Venezuela antes de que Bachelet llegara a la oficina del alto comisionado, con el comisionado anterior y con el comisionado antes de Bachelet. Y trabajan no solo en Venezuela. Y quiero decirles lo que le dije también en una oportunidad. En la historia de los derechos humanos, los que conocemos estos temas, es claro que los países, los mayores violadores de los derechos humanos, ocultan la realidad. Y eso lo saben. Y las formas que utilizan para ocultar la realidad, con custodias de militares, donde les enseñan y le ubican pues la mirada solo a un lugar donde tienen que ver, y no les permiten conversar con las víctimas o con los presos políticos. Eso es algo que se ha utilizado comúnmente y regularmente en otras situaciones y en otras dictaduras donde existe violación a los derechos humanos, y no solo dictaduras de izquierda. Esto es lo que ocurrió con la misión técnica de la ONU. Ocurrió exactamente igual en los años 80 con la dictadura militar argentina, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue a Argentina, y en la ESMA, que es el lugar de tortura, que hoy en día es el DIGESIN, básicamente en los mismos términos, le ocultaron la posibilidad de ver, y maquillaron e incluso remodelaron el lugar de las torturas. Quiero decirles por otro punto importante, es que no les han permitido la visita ni a DIGESIN ni a la tumba. Y eso es algo que lo sabemos, y evidentemente es algo que también tiene que ocurrir. Bueno, si a la misión no se le permite acceso a lugares, tampoco se le va a permitir a Bachelet. Entonces la misión tendrá que irse diciendo: mire, no me permitieron este acceso al lugar, y usted, Michelle Bachelet, no vaya a hacer ridículo a Venezuela para que la lleven a una visita turística. Entonces, Bachelet no puede venir aquí a una visita turística, y eso es evidente, y en eso nos vamos a oponer radicalmente. Si aquí la misión se va sin que le permitan las condiciones elementales, que ya las hemos conversado y que son lógicas, como el acceso a hablar con los presos políticos que están en los lugares específicamente que ellos saben, cuando no se le permite el acceso libre, no se le permite el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos en determinadas cárceles, no se le permite el acceso a los hospitales de manera libre, pues evidentemente Bachelet no puede venir. ¿Para qué va a venir a hacer? Para eso se queda en Ginebra, y se le envía la información que ya la misión tiene, que es la información que recogieron en este momento. De la ONU fue a Ramo Verde, pero no se les permitió el acceso al anexo B, donde se encuentran la mayoría de los presos políticos retenidos en ese centro de reclusión. Yo vine aquí a darle voz a mi papá. Mi papá me pidió que les comentara todas las torturas que él, como muchas familias hoy vinieron acá a comentar las torturas y las cosas horribles que le hacen no solo a mi papá, sino a todos, sin importar el centro de reclusión donde estén. Es importante que se sepa que aquí en Venezuela sí hay torturas, que ellos fueron a Ramo Verde a ver un partido de básquetbol en la cancha donde están
los otros presos comunes en ese centro de reclusión no fueron a hablar con mi papá, no quisieron hablar con el doctor Aguado, no quisieron hablar con Vasco da Silva, tampoco hablaron. No los dejaron hablar y los apuraron para que salieran del centro donde está mi papá, prometiéndoles que volverían y no los dejaron volver. Bueno, mi papá, como muchos, él estuvo 4 días detenido en el DIGESIM, donde fue asfixiado con bolsas, le saltaban encima de mi papá para que perdiera la conciencia. Mi papá es médico cirujano de mano y lo amenazaron con arrancarle las uñas. Le apretaron tan fuerte las esposas que hoy en día mi papá no siente sus pulgares. Mi papá es médico, toda su vida ha servido a los demás. Ese es su trabajo y hoy no sabemos si cuando salga siquiera va a poder ejercer lo que ha estudiado. Bueno, la verdad es que el gobierno colombiano con nosotros, con mi familia y sé que con muchos de los que están aquí, sobre todo el caso de los 59 colombianos, se ha portado hasta donde los dejan actuar. Ellos han solicitado visitas a mi papá, ellos los han podido ir a ver, pero yo creo que más allá del llamado a otro gobierno es al gobierno aquí o a la gente que sigue usurpando el puesto de gobierno, personas que no tienen nada que ver, que nunca han participado en la política más allá de lo que hace un venezolano en su día a día, que están inocentes, que están siendo torturados y que sufren día a día en las cárceles de Venezuela. Recuérdanos de qué está acusado tu papá. Mi papá está acusado de instigación a la rebelión militar. Tienen 18 meses presos en Topuyito. Primero estuvieron 6 meses recluidos en el DIGESIM bajo torturas, amenazas, vejaciones, torturas psicológicas y verbales y físicas hacia ellos. La misión ONU, la misión técnica fue al Topuyito, en donde estaban ellos recluidos y no les permitieron la entrada, obviamente. Y estoy aquí testificando y hablando por todas las esposas, ya que llevan 18 meses y 14 audiencias diferidas. ¿Qué le dijiste tú a la comisión? Principalmente hablé por las torturas que les aplicaban a ellos en el DGCIM. Nos basamos en eso. A mi esposo se le acusa, mi esposo tiene 39 años de edad, ingeniero petrolero, y le acusan de sabotaje petrolero. A todos ellos se les está acusando de sabotaje petrolero a una empresa mixta Petro Zamora. ¿Cuáles son esas torturas que les contaste? ¿Qué le dije? ¿Qué le hacen? Obviamente a mi esposo cuando llega al DGCIM los tuvieron 6 horas parados de pie con las manos en la cabeza, le raparon su cabello. Debido a las torturas psicológicas y físicas, perdieron alrededor de 10 a 15 kilos cada uno durante un mes. No les permitían sábanas, permanentemente estaban con frío, comían mal, dormían mal y estuvieron aislados 50 días sin tomar la luz del sol. Y bueno, entre esas muchas cosas más, que por seguridad nunca pudimos revelarlo a los medios de comunicación, por seguridad a nuestras familias y hacia ellos. ¿Tienes hijos? ¿Qué te dicen tus hijos? Mis niños, tengo 2 niños, uno de 7 años de edad y uno de 3 que no recuerda a su papá como todo niño, ¿no? Pequeño, cuando se lo lleva. Mi esposo tiene 18 meses, acabo de decirlo. Extrañan a su papá, no pueden verlo en donde él está recluido, no permiten niños, solamente 2 veces al año. ¿Y qué quieren? La libertad de su papá, quieren crecer en familia y crecer con su papá. Muchas gracias. Parte de los testimonios de familiares de las víctimas de la represión del gobierno de Nicolás Maduro, quienes hoy acompañan a Foro Penal Venezolano a una reunión que sostuvieron con la misión técnica de la ONU que se encuentra aquí en Venezuela. Reporte de Mildred Manrique desde Caracas.